Que el Señor realmente sea honrado en esta mañana y gracias por esta visita de estos hermanos. Hermanos, quería en esta hora leer un pasaje que nos va a ayudar a entender para aquellos que no están tan al tanto o vienen hoy por primera vez. Estamos capacitándonos de una manera especial para una evangelización poderosa que estamos organizando. Hace unos meses atrás estuvimos clamando y orando a Dios y pidiéndole por un avivamiento evangelizador para que el Espíritu Santo realmente esté obrando y transformando vidas que tanto necesitan de Dios. Y sabemos que Dios va a hacer esa obra a través de su iglesia, a través de nosotros. Es lo que le está esperando. Y entonces estamos en un programa de evangelización llamado Esperanza Buenos Aires con el equipo de evangelización de Billy Graham. Y yo quiero explicarles antes el porqué de este trabajo, de este entrenamiento que vamos a tener el día 26 de abril, que ya les digo es para absolutamente toda la iglesia, nacionales, ciudadanos argentinos y extranjeros. Toda la iglesia está convocada para un entrenamiento que vamos a hacer sobre la evangelización, que no solo va a durar hasta esta campaña que tiene fecha, sino que va a ser un diario vivir para la iglesia, un diario vivir para cada uno de los extranjeros. Todo el material que les vamos a entregar no es impreso por nosotros, sino por el equipo de evangelización de Billy Graham. Es totalmente gratuito. Acá tengo, por ejemplo, un estuchecito que cada alumno que venga va a recibir gratuitamente. Va a tener una lapicera que puede utilizar para el estudio. Y van a ver aquí, como ven, 3 libros que les vamos a estar entregando, que nos van a ayudar para no solo evangelizar, sino que discipular a la persona a quien hemos llevado a los pies de Cristo. ¿Está claro hasta ahí? El día del curso que vamos a tener es el 26 de abril, ya está muy próxima la fecha, a las 18 horas en este lugar. Y para saber cuántos necesitamos de este material, que es bastante costoso, no lo hemos pagado nosotros, no lo hemos impreso, pero hubo gente que sí puso dinero para que esto se pueda imprimir. Y para tener la cantidad necesaria necesitamos que cada uno de ustedes se inscriba, ¿sí? Tienen, por difusión han recibido la inscripción, así que les digo que nos ha pasado, no nos contesten con ¿vieron del celular o el corazoncito? Porque no sabemos si es estoy de acuerdo, adelante muchachos, pero yo me quedo de este lado, o cuál es la respuesta. Así que digan, me anoto, les mandan al celular de la iglesia que lo maneja la pastora, y de esa manera vamos a tener la información precisa para ver todo el material que necesitamos y después darle el seguimiento que esto tiene. En noviembre va a ser la reunión culminante, digamos, donde el pastor Franklin, el evangelista Franklin Graham, va a predicar en Buenos Aires en noviembre. Pero la conexión con esta organización de Billy Graham termina en marzo, no termina en noviembre, porque ellos quieren estar presentes y ayudándonos para que progresemos en lo que es
la evangelización. Y después ya seguimos nosotros solitos. ¿Está bien? Vayamos ahora a Mateo 9:35. Que ahí el Señor Jesús hace una afirmación que es lamentable. Él estaba en la plenitud de su ministerio y sucedió algo ahí. No te la había pedido, no sé si la podés poner. Listo, está arriba. Bueno, dice así Mateo 9:35, les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Amén. Pueden tomar asiento. Les decía que este es un llamado lamentable de nuestro Señor Jesucristo en su época, porque Él acá está declarando una realidad que verdaderamente conmovió su corazón. Él está diciendo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y Jesús estaba en este momento participando activamente en la obra para la cual el Señor lo había enviado. Y esta expresión de obra de Dios se refiere precisamente a la evangelización para que el mundo crea y el reino de Dios se establezca en esta tierra. Es una obra de nuestro Dios. Y por supuesto, como les decía, el Señor lo va a hacer con los creyentes, lo va a hacer con cada uno de nosotros en cada lugar donde hay una persona que lo conoció. Es una obra de Dios porque los creyentes carecen de herramientas, carecemos de recursos genuinos, ¿no?, que van a llevar una respuesta a lo que es que alguien llegue al Evangelio. No tenemos la fuerza de llevar a cabo la tarea por nosotros mismos. Tenemos que clamar a nuestro Dios. Por eso Dios dice, pídanle a 2 obreros para que se los envíe y de esa manera puedan hacer la tarea que Jesucristo está aquí mencionando. El versículo que acabamos de leer se sitúa entre otros versículos, entre el 35 y el 38. Y acá el apóstol Mateo relata que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino, las personas recibían a Cristo, se sanaban los enfermos. Y como resultado de esta enorme respuesta del cielo en ese momento a las personas, las multitudes comenzaron a seguirles. Y uno tras otro se iba sumando donde Jesucristo estaba predicando. Y las multitudes veían en su maestro a un maestro con autoridad y un hacedor de milagros. Y esto atraía mucho a la gente. Y eran muy pocos los discípulos, estaba Jesús en el medio y toda una muchedumbre seguía a Jesús. Y él vio dentro de su corazón, y lo relata acá la palabra, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como una oveja que no tiene pastor. Y acá no solo el Señor Jesús está describiendo la realidad de las personas de esa época, sino que está
describiendo nuestra realidad. Él está describiendo al vecino que está al lado, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, a familiares dentro de nuestra propia familia. Está describiendo una realidad de personas que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, hasta que conozcan, por supuesto, a Jesús. Y Jesucristo veía toda esta multitud sin cuidado y sin protección del buen pastor. Esto le preocupaba a él profundamente. Todos se verán acosados por el enemigo, incapaces de defenderse, e iban a empezar a sufrir, pero solo iban a salir de esa situación si encontraban a Cristo Jesús. Acá Jesús empleó una metáfora que era muy efectiva en la época de él, porque era una realidad de todos los días. A nosotros por ahí nos cuesta un poquitito más entenderla, pero cuando ella emplea esta metáfora de una cosecha, lo hace para simbolizar la abundancia de personas maduras y preparadas para escuchar de Dios, recibir el mensaje y creer en Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Y al igual que en un campo con grano ya preparado para cegarlo, en ese momento para levantar la cosecha se necesitaba mucha gente, porque lo hacían a mano, cada cual tenía una hoz, se ponían de acuerdo unos cuantos obreros, iban avanzando en el campo, se necesitaban muchos obreros. Y acá lo que Jesucristo nos está diciendo que necesita mucha gente para predicar el Evangelio, porque hay personas que están preparadas para recibirlos, hombres y mujeres de paz. Jesús vio que la disposición espiritual de la gente era tal que había una extraordinaria oportunidad para llevarlos al reino de Cristo. Y a pesar de la abundante cosecha, Jesús lamentó la escasez de mano de obra para predicar el Evangelio. Este es un desafío esta mañana. Los obreros son pocos, dijo. La escasez de mano de obra indica una necesidad urgente de más hijos de Dios, ministros, que difundan el Evangelio y reúnan al pueblo de Dios a su reino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a todo esto? Él la dio en la última parte del versículo. Dice, rogad pues al Señor de la mies, o sea, a Dios, que envíe obreros a su mies. Y hemos orado muchas veces por esto. Hemos orado por ese avivamiento evangelizador. Dios nos responde con esta oportunidad que tenemos extraordinaria. Como iglesia tenemos a disposición y en forma gratuita 3 micros grandes donde podemos llevar personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Por eso el 26 nos tenemos que preparar. Y lo que estamos haciendo es respondiendo a lo que el Señor Jesucristo nos enseña en estos versículos que acabamos de leer. Queremos ser esos obreros que vayan a levantar la cosecha que está lista, pero tenemos que ir preparados, tenemos que estar entrenados, tenemos que conocer estrategias y la palabra de Dios que nos ayude para tener recursos espirituales y sobre todo la llenura del Espíritu Santo que nos va a guiar a ver al lugar donde la cosecha está para levantar. ¿Me van entendiendo? Debemos orar para que Dios supla a la iglesia con esos obreros, fieles, diligentes, amadores del Señor, que satisfagan la demanda que nuestro Señor Jesucristo ahora nos está haciendo. Veo muchos jóvenes acá. Y qué maravilloso sería que ustedes
que tienen acceso a la juventud, a las redes sociales, a distintos medios de comunicación, qué bueno sería que le hablen a sus compañeros, a los que conocen a través de Internet, y puedan conquistar sus corazones y traerlos al Señor. Pero nos tenemos que preparar. Por eso la importancia de este esfuerzo enorme que se está haciendo para poder llevar a otras personas a Cristo Jesús. Cuenta la historia de cómo surgió este material, de una abuelita norteamericana en California, que muy silenciosa hizo su aporte. Y llegó un momento en que iba a una iglesia, llegó un momento en que su pastor fue convocado y decide sumarse al movimiento de evangelización de Billy Graham. Y cuando la viejita, la señora se entera de esto, se le empezaron a caer las lágrimas. Y lo mira al pastor y le dice: pastor, hace 30 años que todos los meses siembro 5 años para que la predicación del Evangelio de Jesucristo se expanda. No te entiendo. ¿Qué dije? ¿$5 dije? 5 años. Durante 30... $5 durante 30 años. Sembrándolos para que este material y otras cosas se puedan imprimir y hacer. Lo que es sembrar con un granito de arena, lo que es ayudar, orar y buscar que las personas que aún no conocen al Señor Jesús lo puedan conocer. Y saben, hermanos, que este trabajo se ha estado haciendo, que tengo acá, se ha estado haciendo durante 60 años en distintos lugares del mundo con mucho éxito, porque el Espíritu Santo estaba detrás de todo esto. ¿Qué respuesta le vamos a dar al Señor? ¿Qué respuesta? Por eso necesitamos que se anoten, aunque por ahí piensen por distintas circunstancias, trabajo, lo que sea, no puedan ir a Buenos Aires en noviembre al estadio de Vélez Sarsfield, donde se va a predicar el Evangelio durante 2 días. Estén presentes el 26 de abril que vamos a hacer esa capacitación. Necesitamos que estén todos. Va a haber trabajo para todos. Va a haber entusiasmo porque vamos a ver la respuesta del Espíritu Santo a todo esto y vamos realmente a ver la manifestación poderosa, ese avivamiento evangelizador por el cual clamamos. Y lo vamos a disfrutar. Y nos vamos a alentar unos a otros. ¿Qué les parece? ¿Los que hablan portugués me están entendiendo? ¿Algo o todo? Qué bueno. Le damos un aplauso a estos hermanos haciendo ese esfuerzo de entender el castellano y demás. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Pónganse de pie, pónganse de pie. Cierren sus ojitos ahí donde están por un momento. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre que estás en el cielo, estamos ahora en este lugar respondiendo a lo que nos has pedido que hagamos. Pídanle a Dios que mande obreros, que los campos están listos.
Y Señor, queremos decirte ahora que queremos comprometernos con ese pedido, responder a ese pedido. Y estar alineados, Señor, con tu santa y bendita voluntad, es que la voluntad del Padre se haga en la tierra como en el cielo. Y podamos predicar a Jesucristo sin temor, sin preocupación, sabiendo de que Él ya ha preparado los corazones de las personas a las cuales les vamos a estar hablando. Ayúdanos, Señor, a tener una relación íntima contigo. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti por encima de todas las cosas, por encima de nuestra familia, a buscarte por encima del trabajo, a buscarte por encima del estudio, de la facultad, a buscarte por encima de todo lo que tengamos. Primero, cada mañana, buscándote a ti. Porque la respuesta a este pedido y los obreros que son levantados deben ser levantados por el mismo Padre Celestial. Hombres y mujeres que tengan la convicción y la urgencia de ir y dar a conocer a Cristo Jesús en el lugar donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Y el Espíritu Santo, hermano, te va a asombrar. El Espíritu Santo, hermana, te va a sobrar, te va a sorprender. Y vas a ver la maravilla del mover de Dios en el medio donde estás. Porque cada uno de nosotros somos luz, la luz de Cristo Jesús. Y la gente la ve. La gente ve que somos diferentes al resto de las personas. Porque Cristo nos ha transformado. Y como cantábamos hoy en una de las canciones, no podemos callar de hablar de las maravillas que Jesucristo hizo con nosotros. Por eso, Espíritu Santo, te ruego que inquietes cada corazón en este salón, que te movilices en medio nuestro, Padre, con esa ternura y ese amor que tenés, y nos hables a cada uno de nosotros, los que aquí estamos. Yo les digo a los estudiantes que vienen de países extranjeros a estudiar a la Argentina, Dios no solamente te trajo para que estudies y te vayas de este país con una carrera. Dios te trajo a este lugar para que estés activo en la difusión del Evangelio, que en tu corazón y en tu conducta de vida te prepares, si no te has preparado ya, te prepares para la predicación del Evangelio y dejes en esta tierra argentina hombres y mujeres que conocieron a Cristo a través de tu evangelización. Y que lleves este legado cuando vuelvas a casa, cuando vuelvas a tu iglesia, y que en ese lugar donde Dios te ponga y puedas disfrutar tu profesión, sigas con ese fervor y ese fuego del Espíritu Santo, dando a conocer a Cristo Jesús, tu Salvador. No te trajo Dios solamente para estudiar esta tierra. No te trajo Dios, joven, a venir el domingo y a sentarte en esta iglesia para después el resto de la semana dedicarte al estudio o a lo que hayas venido a hacer. Él te trajo como hija, como hijo de Dios, para que seas activo en los propósitos de Dios en el lugar donde Él te puso. Este tiempo es la Argentina. Este tiempo es acá. Por eso, iglesia, rogamos a Dios que movilice el corazón de cada uno de nosotros. Declaramos en esta hora que Jesucristo es el centro de esta iglesia. Declaramos en esta hora que Jesucristo es el centro de cada una de las familias representadas en este lugar.
Declaramos ahora que Jesucristo es el centro de cada vida en este salón, de cada alma, en este lugar. Jesucristo es el centro y Jesucristo será el centro. Señor, estamos viendo cosas que nos asombran, que están sucediendo en el mundo entero. Y la única respuesta que tenemos a tantas guerras y situaciones difíciles, familiares y de todo tipo que se están dando, la única respuesta que tenemos es que los planes de Dios se están cumpliendo. Y se están cumpliendo cada vez más rápido de lo que pensábamos. Por eso, Padre, hay que ir y predicar, esforzarse, orar y dejar que el Espíritu Santo nos lleve al lugar correcto en el momento oportuno. Y Padre, no le tenemos miedo al desafío, no le tenemos miedo. Porque cuando vivimos bajo la dirección, bajo la unción del Espíritu Santo, vos allanás el camino de tal manera que nos vamos a asombrar. Todos con los ojitos cerrados. Yo te quiero invitar ahora a que si tomas este desafío de parte de Dios, ahí silenciosamente, sin que a nadie le interese nada, yo te invito ahora a que levantes tu mano derecha, izquierda, no importa, y le digas al Señor: Señor, aquí hay un obrero, una obrera que está dispuesto a tomar la posta y testificar de Cristo Jesús. Levanta tu mano bien alto. Yo no te estoy mirando, tengo mis ojos cerrados. Es Dios el que está viendo la decisión que estás tomando. Por eso, Padre Celestial, cada uno de los que estamos acá, estamos dispuestos a seguir tu mandato de ir y testificar a Cristo. Con las manos levantadas te estamos diciendo: Dios, contá conmigo. Decile ahí a Dios: Señor, contá conmigo. Estoy dispuesto a ir y servir para que Cristo sea conocido y el reino de Dios se engrandezca. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gloria a ti, Dios. Te mereces toda la honra y la gloria. Pueden tomar asiento. Hermanos amados, vamos la semana que viene a preparar, a celebrar las Pascuas del Señor. Vamos a celebrar el domingo de resurrección y también recibir las Pascuas celebrar las Pascuas, la cena del Señor. Yo había preparado para esta mañana el significado de la cruz en el día de hoy. Y ustedes saben que los que están familiarizados con este tema, que básicamente el significado de la cruz es la muerte. No tiene otro significado. Por siglos la cruz fue un instrumento de ejecución que resultó en la muerte del que era ejecutado por un método tortuoso y doloroso. Y por este método tuvo que Jesucristo ser crucificado. La persona era atada o era clavada en la cruz
de madera y dejada colgada para que muriera. La muerte sería lenta, terriblemente dolorosa, pero pasó algo extraordinario. A causa de Cristo y su muerte en la cruz hoy significa algo completamente diferente. Para el cristianismo, para vos y para mí, la cruz es tener un encuentro del amor de Dios y su justicia para cada uno de nosotros. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice el apóstol Juan en Juan 1:29, y la referencia de Jesús como el Cordero de Dios apunta a la institución de la Pascua precisamente, de la Pascua judía. Aquellos que conocemos la historia, los israelitas, por orden del Señor, en el día en que iban a salir de Egipto, cuando estaban esclavizados por los egipcios, Dios le mandó que sacrificaran un cordero sin mancha, un cordero perfecto, que lo sacrificaran y untaran el dintel y el marco de las puertas con la sangre de ese cordero que habían sacrificado. Porque Dios había determinado para liberar a su pueblo de que iba a pasar el ángel de la muerte para dejar sentado en el pueblo egipcio que Dios indefectiblemente estaba liberando a su pueblo. Cuando el ángel de la muerte pasaba por la casa donde estaban la sangre, la marca de la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, el ángel pasaba por alto, pasaba sobre, que eso quiere decir la Pascua, y por la cobertura de esa sangre cada familia estaba resguardada del ángel de la muerte. Y ese ángel no los tocaba, sino que el ángel de la muerte, lamentablemente y por la necedad del faraón, mataba a cada hijo primogénito de esa época. La sangre de Jesucristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Cuando Jesús vino a Juan para que Jesucristo sea bautizado, Juan lo reconoció y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Acá estaba Juan identificando dos cosas extraordinarias. Una era que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios enviado, era Jesucristo, y que el plan de Dios para Jesús era su sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Él lo declaró en ese versículo que acabamos de leer. Muchos se preguntan por qué motivo tuvo que morir Jesucristo. Y tenemos que sabemos que este es el fundamento de la Biblia, pero sabemos que el hombre en su creación, Adán y Eva, en un momento de sus vidas, pecaron y cayeron de la gracia de Dios. Se alejaron de Dios. ¿Por qué pecaron? Fue lamentable. Saben que Satanás tiene un método para alejar al hombre y a la mujer de Dios, que sabe perfectamente que le da buen resultado. Lo aplicó en Adán y Eva, lo sigue aplicando y le sigue dando resultado a aquellas personas que no creen en la palabra de Dios. Él lo utiliza de la misma manera. Por ahí no está el árbol con el fruto, por ahí la situación es otra persona, otra situación, un trabajo.
Pero lo que Él hace es siempre lo mismo. Dios le da un solo mandamiento a Adán y Eva sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les dice, si comes de ese fruto, ciertamente morirás. Sin embargo, la respuesta de Satanás o la serpiente fue totalmente contraria. ¿Qué le dijo a Eva? Ciertamente, no morirás. Y Satanás sigue haciendo lo mismo con nosotros. Dale, que no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. A ella le decía, no vas a morir. A nosotros nos dice lo mismo. Y si le creemos, vamos a sufrir lo que sufrieron Adán y Eva. Fíjense, primero la serpiente ataca la integridad y el carácter de Dios al decir que Dios era mentiroso. Porque Dios dijo, ciertamente morirás, y Satanás dice, ciertamente no morirás. Le está diciendo que Dios es mentiroso. Eva le creyó. Adán también. Y lo segundo es que Satanás les dice que los ojos de Adán y Eva iban a ser abiertos conociendo el bien y el mal. Y en esencia Satanás les estaba mintiendo al decir que Dios quería retener todo lo que es bueno en ellos y que ellos debían tener el control de sus vidas al colocarse la persona, Adán y Eva, en el centro de su propia existencia, en lugar de colocarse bajo la voluntad de Dios. Y desafortunadamente Adán y Eva cayeron en la mentira por medio de un árbol. Los ojos sí fueron abiertos de ellos dos, pero en lugar de obtener el poder divino y de conocer el bien y el mal, como Satanás les había dicho, empezaron a sentir vacío, a sentir frustración, temor, vergüenza. Al sentir las consecuencias del pecado, empezaron a cubrirse con hojas de higuera que solamente se marchitan con el tiempo. Ni eso les sirvió. Así que, si querés saber por qué Cristo tuvo que morir, y fíjate que Jesús murió no en un árbol, pero sí en un madero, para que nosotros podamos hoy tener la salvación y la vida eterna. Pregúntate, ¿crees que Dios a veces miente y a veces no miente? ¿Crees en algo así? Si has creído la mentira de Satanás al decirte que tenés que estar en el centro de tu propia existencia, tomar tus propias decisiones, en lugar de estar bajo el resguardo y el cuidado de Dios, ahí hay pecados que tenés que resolver. Si estás viviendo en pecado y lo reconoces, ¿crees que Él te puede dar la salvación? Y también tenés que preguntarte si en esta vida, sobre esta tierra, estás usando hojas de higuera del mundo, como el alcohol, el sexo, el dinero, el éxito, la gente, la urgencia, para cubrir vacío, para cubrir insuficiencia, temor, vergüenza. Por eso Cristo tuvo que morir, para darte la salvación, la vida eterna y tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo al principio de mis días como creyente, le hice una pregunta a Dios y le dije, Señor, 2 personas pecaron y por eso generación tras generación, por más de 2000 años nacen en pecado, por 2 en la historia que se equivocaron. Yo le decía al Señor, ¿no es exagerado Dios? ¿Tanta miseria?
Y la realidad es que esas dos personas que pecaron han transmitido la maldición de pecado, han transmitido la maldición del pecado a sus hijos y todos heredan el pecado y la culpabilidad. ¿Es así? Por eso la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Se hereda ese pecado y esa culpabilidad, y cada ser que viene al mundo y quiere ser salvo necesita de Cristo Jesús, porque no hay otra situación que lo pueda sacar de esa necesidad. Por eso Dios Padre envió a su Hijo unigénito en forma de hombre a ser el Salvador de su pueblo, nacido de una virgen. Jesús evitó la maldición de la caída que contamina a todos los seres humanos como el Hijo de Dios. Pero la justicia de Dios exigía juicio y castigo por el pecado. Pero fíjense, el amor de Dios lo conmovió a tal punto que envió a su Hijo unigénito para hacer la propiciación, o sea, para hacer el camino que le agradó a Dios para librarnos del pecado. Y esto es lo que recordamos esta semana. Esta semana que nos lleva a celebrar esa entrega que hizo nuestro Señor Jesucristo para la salvación de todos y cada uno de nosotros en esa cruz. Es algo para celebrar, es algo extraordinario, es algo que nos debe movilizar al gozo y la alegría de saber que tenemos un Dios todopoderoso que nos ama profundamente y lo seguirá haciendo hasta que nos encontremos con Él y aún después. Pero quiero remitirme a algo que Jesús nos enseña a través de la cruz. Jesús, en un momento de su ministerio, predice su muerte. Él la anuncia, Él sabía lo que le iba a pasar. Y leemos en Mateo 16, 21 en adelante, dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. La Biblia no lo dice, la Biblia dice que el que reaccionó fue Pedro, pero me imagino cuando escucharon que era necesario que lo mataran a Jesús, habrán reaccionado otros en decir: ¿cómo puede ser esto? Es nuestro maestro, es el que nos está guiando, es el que vino a salvar al mundo. Bueno, ellos pensaban que iban a salvar a los judíos de los romanos. Pero bueno, acá es una declaración extraordinaria, trágica la que está declarando Jesús de lo que le iba a pasar. Pedro saltó y dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Ya había tratado Satanás de hacerlo tropezar a Jesús en el desierto cuando lo quiso tentar. Ahora por eso le dice: ¿quieres hacerme Satanás tropezar otra vez? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Por supuesto, él no estaba diciéndole a Pedro que se aleje, sino a Satanás, que estaba manejando a Pedro para que diga lo que dijo. Y acá quiero que prestes atención a este versículo. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que hacer 3 cosas. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme.
Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. En este versículo acerca de el que quiera ser mi discípulo, Jesús replantea los términos del discipulado cristiano. Según Jesús, el discipulado no comienza con admirar a Jesús, con empezar a leer su palabra, con amarlo, con querer imitarlo, con dejarse enseñar por él, seguirlo. En realidad, el primer paso es negarse a uno mismo. Ahí comienza la persona que quiere ser discípulo de Jesucristo. Primer paso, negarse a sí mismo. El segundo es tomar su cruz. Y el tercero es ¿qué? Seguirlo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Es mucho más que la autoanegación. No es anular el yo personal. No es eso. No es un sacrificio por el cual y para lo cual yo llego a Jesucristo, llego a ser discípulo de Jesucristo. Estos tipos de sacrificios no tienen sentido en la demanda que Jesús estaba haciendo. Si Él espera que sometamos nuestro yo personal a su señorío, eso sí, es someter nuestro yo personal, nuestros planes, nuestras ambiciones, nuestra persona, someterla al señorío de Dios y le permitemos a Él que ocupe el trono de nuestras vidas y punto. Ese es el principio. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Acá Pablo está diciendo, yo he muerto junto a Cristo Jesús. Por eso dice, ya no vivo yo, porque ahora si Él está muerto, el único que le puede dar vida es Cristo Jesús, que vive en Él. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Cristo debe ser el Señor de tu vida y de mi vida. El segundo es tomar su cruz. Y esto significa ser partícipe de los sufrimientos y de la muerte de Cristo. Esto por ahí nos puede asustar. ¿Cómo que sufrir y someterse a la muerte de Cristo? Al punto simplemente, o no tan simplemente, pero someternos por sufrimiento y la muerte de Cristo al punto de ser obedientes y fieles hasta la muerte. Yo no sé si vos te hiciste esa pregunta en algún momento. ¿Soy discípulo de Jesucristo y estoy dispuesto a morir por Él? Yo me la hice esta pregunta muchas veces. Dispuesto a entregarme si alguien me quita la vida a menos que renuncie de Cristo. Estas son situaciones que nosotros no vivimos habitualmente por ahora y espero que nunca la vivamos en nuestro país. Pero sabemos que hay hermanos que sí la viven. Y oramos por ellos para que Dios los fortalezca. Todos los jueves tenemos reunión de oración y un jueves se lo dedicamos a las misiones. Y ahí oramos por esos obreros en distintas ciudades que están viviendo o países que están viviendo persecución y muerte. Pero esto es lo que Cristo está diciendo. Morir a tal punto de que si tengo que entregar la vida por Cristo, la voy a entregar. Por eso Gálatas 2:20, Pablo dice, he sido crucificado con Cristo y el que vive ahora es Cristo en él. Hoy en día el concepto de tomar la cruz ha perdido mucho significado
o al menos el original. Muchas personas lo utilizan a tomar la cruz como describir una situación incómoda o molesta y, por ejemplo, dicen, mi hijo es problemático y esa es mi cruz. O tengo una enfermedad que no me abandona, esa es mi cruz. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Jesús está llamando a sus discípulos a comprometerse en un negarse a sí mismo de manera radical y serle fiel hasta la muerte. Esto lo tenés que resolver con Dios. Por eso Gálatas 2:20 dice, lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esos 3 pasos son los que deben caracterizar a un verdadero discípulo de Cristo. Y cuando se toman estos pasos, el discípulo se encuentra con la vida plena y con el propósito que el Señor le promete, lleno del Espíritu Santo. Y así queremos caminar, hermanos. Así queremos andar. Así quiero animarte a que seas una discípula, un discípulo de Dios. Teniendo presente estos 3 puntos que acá Jesucristo menciona, para vivir en una plena libertad y en pleno propósito del Señor, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y cuando vayamos y le hablamos, testifiquemos a alguien de Jesucristo. El Espíritu Santo esté impactando el corazón de aquella persona que nos escucha y se entregue a Cristo. Es maravilloso. Por un árbol el hombre cayó en la muerte del pecado, pero por una cruz de madera el hombre alcanza salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Por eso tenemos que llevar a la cruz de Cristo nuestra naturaleza pecaminosa y que ahí muera, para que Cristo reine y podamos resucitar y caminar en una vida nueva por medio de Cristo Jesús. Pónete de pie. Cerramos nuestros ojos. Mantenga los ojos cerrados. Yo quiero preguntarle, hacerle una pregunta a la iglesia, a los que estamos en este lugar. Somos varias personas, pero tengan los ojos cerrados, por favor. ¿Cómo sería? Bueno, somos varios acá, y lo que quería decir, yo no sé si todos conocen a Cristo Jesús en esta mañana. Tampoco sé si hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor. No lo sé. Por eso yo te quiero hacer esta pregunta. Si quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador personal, o viniste y llegaste a este lugar necesitando más de Dios, querés reconciliarte con Él, te voy a invitar a que levantes tu mano bien alto. Así te puedo invitar a hacer una oración. Mantén la manito alta para yo poderte ver. Para aquellos que tienen su mano en alto, yo le voy a pedir al resto de la iglesia que esté acompañándome en oración.
Pero para aquellos que tienen su manito levantada, yo les invito a repetir una oración que está con base bíblica. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, porque todos hemos pecado. Por eso la intervención de Cristo Jesús, llevándose Él en esa cruz todos nuestros pecados. Y cuando alguien le responde a Dios como ustedes lo están haciendo ahora con su manito levantada, es porque han decidido de corazón recibir a Cristo. Qué maravillosa decisión han tomado. Qué maravillosa decisión. Por eso les invito ahora a hacer una oración. Orar es hablar con Dios. Y humildemente quiero guiarte a hacer esa oración para que Jesucristo hoy, si no lo conoces, lo puedas conocer como tu Salvador personal. Y si te estás reconciliando con Él, te puedas reconciliar con Él a través de esa misma oración. Te invito a que repitas después de mí: Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque hoy he escuchado tu palabra y al haberla escuchado estoy respondiendo a lo que me has dicho. Dios, te pido perdón por mis pecados. Sé que te he dado la espalda, sé que he caminado lejos de ti. Sé que he tenido oportunidad de conocerte y no lo hice. Pero Padre, hoy, delante tuyo, te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Quiero cambiar de dirección en mi vida. Quiero ahora caminar con Cristo. Quiero que Él sea mi Salvador. Y quiero que Él sea mi Señor. Te doy gracias porque a partir de este momento me tomás como tu hijo, como tu hija. A partir de hoy, Señor Dios, eres mi Padre y yo soy tu hijo. Y te doy gracias de corazón por recibirme en tu reino. Señor, te ruego que me bendigas y te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que todo mi ser esté guardado, protegido, cuidado en tus preciosas manos. Señor, bendecime en esta hora y bendecí también a mi familia. Y gracias, Padre, por la familia de fe que hoy he conocido. Pero sobre todo, gracias porque hoy te he conocido a ti. Padre, esta oración la hago de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén.